Hola, en el presente video abordaré el tema de equilibrio entre fases y especies químicas, concerniente al curso de mecánica estadística. El objetivo será mostrar la deducción de una ecuación que representa en forma general reacciones entre especies químicas que se encuentran en equilibrio. Según la literatura consultada, una de las principales aplicaciones de la mecánica estadística es predecir el comportamiento de sistemas heterogéneos sobre las bases de parámetros microscópicos. Por sistemas heterogéneos, la fisicoquímica refiere a aquellos sistemas termodinámicos conformados por dos o más fases. Una de las características de este tipo de sistemas es que son materia no homogénea cuyas propiedades difieren según la porción de la misma que se esté analizando. Para el caso concerniente vamos a considerar como sustancias heterogéneas dos casos. Una puede ser sustancias simples o puras que coexisten en más de una fase, o ya bien sean configuraciones moleculares de diferentes especies que reaccionan químicamente. En lo que se refiere al equilibrio entre especies químicas, se sabe que una reacción química que ocurre en condiciones de equilibrio se puede mostrar como un balance molecular. Un ejemplo de ello es la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno, que da como producto moléculas de agua. El balance que debe de respetarse naturalmente es que el número de átomos involucrados en las ecuaciones químicas sea igual de una especie de un lado que del otro. Esto por conservación de la materia. Los subíndices indican que se trata de hidrógeno y oxígeno molecular. Esto es por las condiciones planetarias y la configuración electrónica de las especies involucradas en esta reacción en particular. Esta reacción tiene que ser balanceada ya que no cumple la conservación de la materia. Vemos que tiene dos átomos de hidrógeno a la izquierda y a la derecha, pero un solo átomo de oxígeno a la derecha y dos a la izquierda, por lo cual el balance molecular queda de esta forma. En este caso se tienen 4 átomos de hidrógeno al lado izquierdo, 4 átomos de hidrógeno al lado derecho, 2 átomos de hidrógeno al lado derecho, igual que del lado izquierdo. Los coeficientes. Cabe destacar que esta reacción puede ocurrir en sentido inverso, bajo ciertas condiciones. El agua, por ejemplo, en una solución electrolítica, puede descomponerse disolviéndose en sus componentes fundamentales, que son el hidrógeno y oxígeno molecular. Los coeficientes estequiométricos, se puede llegar a la convención de que los coeficientes estequiométricos del lado derecho son positivos y los coeficientes estequiométricos del lado izquierdo de una ecuación química son negativos, con lo cual se llega a una forma para representar una reacción en forma general que sería la siguiente. En donde V subíndice I es el coeficiente estequiométrico de la especie A subíndice I. Tomando en cuenta unas condiciones particulares, por ejemplo que una reacción ocurra en un volumen V en contacto con un reservorio térmico a temperatura constante y que todas las especies involucradas formen una fase homogénea, el equilibrio en esas condiciones está determinado por la energía de Helmholtz. Cuando hablo de reservorio térmico, en física nos referimos a un sistema que cede energía en forma de calor, de trabajo o bien cediendo partículas. Es de tales dimensiones relativas que se considera que su volumen, su temperatura y su potencial químico se mantienen constantes. La energía libre de Helmholtz, como también se le conoce, está representada por la siguiente expresión matemática. En donde U representa la energía interna del sistema, T es la temperatura absoluta y S la entropía. Esta energía de Helmholtz es una magnitud extensiva de un sistema termodinámico que mide la energía
que puede extraerse o que se puede obtener de un sistema cerrado en condiciones de temperatura constante. Dado que es una función de estado, no depende del proceso sufrido, sino más bien de las condiciones iniciales y finales del sistema. El objetivo es encontrar la diferencial de esta expresión, con lo cual recurrimos a la expresión de la energía interna, la ecuación fundamental en representación energética de la energía interna nos menciona que esta energía interna depende, esta magnitud termodinámica depende de las variables S, V y N, en donde S es la entropía, V el volumen y N la cantidad de sustancia en moles. Entonces, voy a diferenciar esta expresión para obtener y sustituir posteriormente acá. La diferencial de la energía interna es la parcial de la energía interna respecto de la entropía, diferencial de la entropía, más la parcial de la energía interna respecto del volumen, diferencial del volumen, más la parcial de la energía interna respecto de N, de la cantidad de sustancia, diferencial de cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia en moles. Las diferenciales parciales se pueden reescribir de la siguiente manera. En donde T es la temperatura, P la presión y μ es el potencial químico. Entonces, derivando la expresión de la energía libre de Helmholtz, tenemos en donde sustituyo la expresión del diferencial de energía interna y derivo este producto. Esto es igual a esto, dado que se pueden encontrar varias especies que se involucran en una reacción, entonces es la sumatoria de los potenciales químicos y esta magnitud es la variación diferencial en el número de moléculas de la especie I. Teniendo en cuenta esta forma, solamente destacar que la temperatura, la presión y μ, como son diferenciales parciales de la energía interna, van a depender de las mismas variables termodinámicas que dicha energía. Sin embargo, esta variación diferencial en el número de moléculas de la especie I no puede ser arbitraria, ya que debe respetar el coeficiente estequiométrico de la especie en cuestión. Así es que si asignamos un lambda como una variable que puede tomar valores arbitrarios, se puede mostrar esta expresión de la siguiente manera, en donde se tiene explícitamente que la variación diferencial en el número de moléculas de la especie I depende de los coeficientes estequiométricos de dicha especie. Considerando que
que se está deduciendo la configuración de un sistema que está a temperatura y volumen constante, estos dos parámetros se nulifican, teniendo entonces que esto es diferencial de F con esta condición. En condición de equilibrio, sabemos que esta magnitud debe de ser 0, de donde se ve que debe valer 0. Esta es la expresión, la ecuación general que expresa el equilibrio entre especies químicas que se encuentran, que reaccionan entre sí. El cálculo de los mu sub i, es decir, de los potenciales químicos de las especies involucradas en cualquier reacción que se encuentre en equilibrio, a través de la mecánica estadística, nos permitirá mostrar esto en términos de parámetros moleculares, que es realmente el objeto de esta deducción matemática. Eso es todo. Esta fue mi presentación. Esta es la ecuación a la que queríamos llegar, con la cual se cumple el objetivo deseado, y sería todo de mi parte. Muchas gracias.